Vamos a ubicarnos un poquito ahora sí en el pasaje que el pastor dio hace unos minutos cuando empezamos el culto. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Se refiere al llamamiento de los discípulos. Dice que Jesús pasó toda la noche orando y escogió a sus discípulos, los llamó, los escogió. Ese fue el pasaje que le dio el pastor, ¿verdad? Dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y de ahí en adelante el nombre de los apóstoles. También Marcos capítulo 3, verso 13, hablando del mismo tema, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Escuchen, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Los llamó para que estuvieran con él. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en contexto. Hace unos pocos días, no tantos, quizás un mes, yo estuve aquí enseñando, les estuve diciendo que la experiencia cristiana, los que estuvieron conmigo ese día, yo les dije que la experiencia cristiana yo la he dividido en 7 etapas para el perfeccionamiento del cristiano, para tener un cristiano maduro, para tener un cristiano conforme al propósito de Dios. Que la meta que Jesús nos dio es esta: ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y que para alcanzar, dije yo, esa perfección hay 7 pasos, hay un proceso en el cual yo lo he llamado los 7 días en la vida del cristiano. Ese día yo dije que yo iba a obviar, que me iba a saltar el primer paso, que era el día del llamamiento. Porque estaba partiendo desde el punto en que todos que estábamos acá hemos tenido un encuentro con Cristo, el día del encuentro, que todos que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Cristo. Ese día que yo estuve aquí hablamos del día del compromiso. Yo sé que algunos lo van a recordar. Y yo dije que ese día les dije que antes de que Dios nos dé, Dios quiere darnos ciertamente, pero antes de que Dios nos dé, Dios nos va a demandar. Y como las cosas las hace el Espíritu Santo, el domingo pasado el hermano Jairo nos dio un muy bonito mensaje, hablando precisamente, hablamos y se predicó sobre el compromiso. Entonces ya la etapa del día de compromiso yo creo que la tenemos clara, sabemos que Dios nos está llamando a tener un compromiso firme, serio y estable con Él. Asunto cerrado por el lado del compromiso. Yo voy al paso siguiente. Yo dije que esto es un proceso. Nosotros estamos en constante proceso. El mismo apóstol Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, dijo: no que yo haya alcanzado. Ninguno de los que predicamos, de los que enseñamos, de los que lideramos algún departamento, va a decir: bueno, ya lo alcancé, ya estoy en la meta. Pablo dice: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que yo lucho, que me esfuerzo, que peleo. Hermanos, ese es el llamamiento de cada uno de nosotros: a luchar, a esforzarnos, a crecer, a madurar, a poner incertidumbre en nuestro cuerpo. En el momento que usted no está haciendo eso, hermano, usted no está creciendo. Y como seres vivos, como vivos en Cristo, nuestra naturaleza cristiana tiene que ser necesariamente una experiencia de constante crecimiento. Los cristianos, dice la Escritura, somos como la luz de la aurora, que van en aumento. Van en aumento hasta que el día es perfecto. La pregunta es: ¿vamos nosotros en aumento? Yo quiero desafiarle a que usted se conteste esa pregunta. ¿Estamos en aumento? ¿Estamos en crecimiento?
en proceso de maduración hemos crecido o nos hemos quedado estancados en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Ok, hoy yo quiero hablarles en esta noche de la otra etapa. Se llama el día de la sumisión. Junto con el compromiso hay una palabrita bonita que se llama sumisión. Miren, mi amado, dentro de nuestro vocabulario español, escúcheme esto, dentro de nuestro vocabulario español hay una serie de palabras que hemos tergiversado, que les hemos dado otro sentido, que por alguna circunstancia las asociamos con cosas que en realidad no son. Hay palabras que se han pervertido. Una de ellas, para poner un ejemplo, amor. Si hablamos de amor, hay muchísima gente con mente pervertida que asocia amor con sexo. Y nada tiene que ver amor con sexo. Son dos cosas absolutamente distintas y distantes. Dentro de todas esas palabras, en nuestro vocabulario español les hemos dado otro enfoque, otro significado, está la palabra sumisión. Porque cuando hablamos de sumisión, inmediatamente se viene a nuestra mente la idea de que sumiso es una persona, algo así como que está como atado, como esclavo de algo. Y sumisión no tiene nada, pero nada que ver. Sumisión no es ser débil. Sumisión no es ser una persona pusilánime. Sumisión no tiene que ver con subyugación. Sumisión no tiene que ver, la palabra sumisión no tiene que ver con la pérdida de las características. Ahora, la Biblia sí tiene mucho que enseñarnos a nosotros acerca de la sumisión, de qué es verdaderamente la sumisión. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de cómo un discípulo aprende sumisión, pero nunca sugiere que para hacerlo tenga que renunciar a su dignidad humana, ni a su inteligencia, ni a su buen sentido. Todo lo contrario, Dios es el autor, de la verdadera dignidad del hombre. Dios es el autor de la dignidad del hombre, y Dios nunca va a usurpar, o Dios nunca va a humillar nuestra dignidad. Por eso, en ninguna de las aplicaciones, escuchen esto, en ninguna de las aplicaciones que hacemos de sumisión desde el punto de vista bíblico puede ser aceptable asociar eso con humillación. Cuando la Biblia dice que las esposas estén sujetas a sus esposos, eso no degrada a la mujer. Eso no significa que la mujer tenga que ser humillada. No está hablando de una subyugación. En ninguno de los casos la aplicación de la palabra sumisión tiene que ver jamás con denigración de las capacidades humanas que Dios mismo nos ha concedido. La sumisión se relaciona con nuestra aceptación sensata del lugar que nos corresponde en el orden de las cosas de Dios. Repito esto, aprendan. La sumisión se refiere con una aceptación sensata, inteligente del lugar que nosotros ocupamos dentro del orden de Dios, dentro del propósito de Dios. Dios es un Dios de orden, amén, entendemos eso. Dios es un Dios de orden, Dios tiene un orden para todas las cosas. Y dentro de ese orden, Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros un lugar. Amén. Díganme amén. Dentro del orden de Dios, escuche esto. Dentro del orden de Dios, Dios te asigna un lugar. Tú tienes un lugar en el orden de Dios. Y sumisión significa
Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote. Cuando Jesús escoge a 12, empieza a suceder allí algo que se ha repetido en la historia, algo que lo vivimos nosotros constantemente a diario dentro de nuestras iglesias. Sucede que si nosotros no comprendemos el propósito de Dios, si no comprendemos el orden de Dios, vamos a tener un concepto errado, que era lo que yo venía diciendo. Vamos a tener un concepto errado de lo que es su misión. Para aplicar este texto, Jesús estaba llamando a los 12 al siguiente paso de su propósito, a someter sus propios planes personales ante los de Él. Voy a partir de ahí. Jesús los escogió a cada uno de sus 12 con un objetivo claro. Dice que los estaba llamando al siguiente paso de su propósito, avanzar. Jesús nos llama para que avancemos. Siempre Jesús nos va a estar llamando para avanzar. Y no importa si usted no es pastor, no importa si usted no es líder. Escúcheme esto, yo no vine a hablarle a líderes hoy. No importa si usted no es pastor, usted no es líder, usted sabe y sabe en su espíritu que Dios siempre le está llamando. Hay algo en su espíritu que usted sabe que tiene que avanzar, que hay algo más de donde el punto donde usted está. El llamado de Jesús a estos 12 era para que pasaran al siguiente, dieran un paso en su propósito y que sometieran sus propios planes personales. Escuche qué lindo, a mí me encanta esto. Dice que el propósito era que estos 12 sometieran sus planes personales al propósito de Dios. Mi amado, esto opera así, siempre ha operado así. Lo que Dios busca es que nosotros sometamos nuestros planes, nuestros objetivos, todas nuestras metas y los traigamos y le digamos: Señor, yo sé que tú tienes cosas nuevas para mí. Señor, quizás yo he pensado 1000 cosas, quizás yo tengo objetivos, tengo planes. Señor, pero yo vengo, hoy quiero someter mis planes, mis metas, los traigo aquí, te los brindo, Señor, y los someto a tu propósito para mí. Y pongo tu propósito, aleluya, me encanta decir esto, me encanta. Señor, yo pongo tu propósito para mi vida por encima de los planes que yo tengo para mi propia vida. Él les estaba llamando a estar con Él y asumir un puesto muy exigente de responsabilidad futura como servidores bajo autoridad. Aleluya, me encanta esto. Él los estaba llamando a estar con Él y asumir un puesto de autoridad, a delegarles una confianza, un puesto de responsabilidad dentro de sus propósitos. Mi amado, eso es lo que Dios ha querido hacer siempre, lo quiere hacer de día en día, con cada uno de los que formamos parte de una congregación, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Una responsabilidad futura como servidores bajo autoridad. Ahora, yo quiero que nos ubiquemos un minuto con aquellos 12 y luego lo vamos a aplicar a nosotros. Escuche esto. Jesús había llegado a ser muy, pero muy famoso. Le seguían multitudes. Ahora, cuando Jesús escoge a 12, le dice: miren, muchachos,
Pedrito, Bartolomé. Le dice, yo quiero que ustedes estén conmigo. Escuchen esta palabra. Jesús es el predicador de los predicadores en esos días. Tiene la congregación más multitudinaria de la época. Y les dice, muchachos, yo quiero que ustedes sean mis discípulos. ¿Cómo quieren que se sintieran ellos? ¿Qué creen que ellos pensaron? ¿Cuál pudo haber sido el pensamiento de ellos? ¿Usted cree que ellos pensaron primeramente, y Dios mío, qué compromiso? Señor, la responsabilidad, Señor, tú vas a usar nuestras vidas de manera poderosa, Señor. ¿Usted cree que ellos estaban pensando? ¿Usted cree que ellos estaban pensando, Señor, vamos a cumplir tu propósito, Señor, vamos a evangelizar las naciones? No, mi amado, ellos no estaban pensando eso. Lea la Biblia y se da cuenta. ¿Sabe qué estaban pensando? Empezaron, llama a 12 y empezaron en sus mentes a cavilar y a pensar, bueno, y entre nosotros 12, ¿cuál de nosotros irá a ser más importante? ¿Cuál de nosotros irá a ser más carga? ¿Cuál de nosotros lo va a tener Jesús así como más cerca de él? ¿A cuál lo va a querer más? ¿Cuál de nosotros va a tener el puesto más importante? Ahora, ¿estaban pensando en los propósitos de Dios o estaban pensando en sus planes? No vamos a ver cuál es la tragedia. La tragedia es que eso que les sucedió a los 12 discípulos se sigue repitiendo día tras día, una y otra y otra y otra vez. Así es, hermano. Porque ser un designado para un puesto, ser designado a un puesto, tener un llamamiento, más se toma, más se entiende como una distinción que como una experiencia de sometimiento o de humillación o una experiencia de humildad. Ser un designado especial se ha comprendido más como un privilegio que como una responsabilidad. Hay gente que ama los púlpitos. Escuchen esto. Hay gente que ama los púlpitos. Hay gente que en su corazón anhela los púlpitos. Pero no porque está pensando en cumplir la voluntad de Dios. No porque está pensando en los propósitos de Dios. Sino porque está pensando qué sofisticado es eso de los micrófonos y de las cámaras y de salir por la televisión y de predicar en la radio. Está pensando en su egoísmo, en su ego. Tendrían que pasar algunos días después de que Jesús llamó a esos 12 para que ellos aprendieran y para que Jesús empezara a corregir el concepto equivocado que ellos tenían. Muy pronto Jesús se dio cuenta que estaban discutiendo, que estaban peleando entre ellos mismos, peleándose quién iba a ser el más importante. Y Jesús les llama y les dice, muchachos, ven acá, tengo algo que decirles. La gente del mundo, allá afuera, eso funciona así. Los más importantes son los que mejor tajada agarran. Los que tienen mayor puesto son los que la gente le alaba y le aplauden y les hacen todo eso. Les dice, muchachos, pero en mi reino no será así. Y les dice una palabra, no sé, Jesús les dice una palabra que yo siento, por lo menos no lo dice la escritura, pero en mi espíritu yo siento que eso los desanimó. Jesús les dice, en mi reino no va a ser así. En mi reino el mayor va a ser siervo de todos. En mi reino el mayor tiene que someterse para servirle a todos. Pocos días después Jesús
llamé para ser mis discípulos. Pero el hecho que yo los haya designado discípulos, eso quizás no va a significar lo que ustedes han venido pensando. Ustedes han estado pensando que yo voy a sacar a los romanos aquí a patadas y que me voy a meter al palacio de Herodes y que a uno lo voy a poner de ministro de defensa y al otro ministro de economía. Les dicen, no muchachos, no será así. Yo los he llamado a ustedes para que sean mis discípulos. Y muchos de ustedes van a morir entregando su vida a causa del mensaje y a causa del reino y a causa del propósito de Dios. O sea, ese llamamiento no es para honrarlos. No es para honrarlos llenando su ego, su orgullo, sus pretensiones, sus planes y sus propósitos. Ese llamamiento que yo les he hecho es para cumplir con el propósito de Dios. Y esto era bien lejano al pensamiento que ellos tenían. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Les estaba dando una gran lección de sumisión. Una gran lección de sumisión. Y yo siento que esta es la lección que nosotros necesitamos aprender día a día. Que cuando somos llamados, que cuando somos designados con un nombramiento especial, cuando Dios nos promueve a una nueva área de responsabilidad, el propósito de Dios no es que llenemos nuestro ego. A ver, vayan a escribir esto por favor, yo quiero que me lo entiendan. Ego es la naturaleza del hombre caído. Voy a ver si me sale una definición. Orgullo, ego es la naturaleza del hombre caído. Sumisión es lo contrario del ego. Sumisión es, dije, la aceptación sensata del propósito, del lugar que nos corresponde dentro del propósito de Dios. Entonces, sumisión, esto es algo así como el antetipo, es lo contrario del ego. Sumisión es cuando nosotros aceptamos sensatamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Sumisión a los propósitos de Dios. Ok, sumisión significa alinearse a sus propósitos. Anote esto si puede. Sumisión significa alinear nuestras vidas a los propósitos de Dios. Yo te pregunto, ¿estás tú alineando tu vida a los propósitos de Dios o a los propósitos personales? ¿Su vida está alineada a cumplir la voluntad de Dios o a cumplir nuestros caprichos o nuestros intereses? Digamos que no sean caprichos, digamos que sean intereses personales. Su misión es aceptar sus correcciones. Aceptar sus correcciones. Constantemente Dios nos está corrigiendo de una o de otra manera. ¿Cuántos han sido corregidos por Dios en alguna ocasión? Amén, ¿verdad? Yo me preguntaría, ¿hay alguna persona que nunca haya sido corregida por Dios? Yo diría que la respuesta es no. Todos hemos sido corregidos de una u otra manera por Dios. Dios nos corrige a través de su palabra. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra y sabemos que esa palabra es para nuestra vida? Y a través de la palabra sabemos que hay áreas, que hay cosas en nuestra vida que debemos corregir. Ok, gracias, Señor. Su misión es aceptar la corrección. Dios puede corregirnos a través de su palabra, puede corregirnos a través de un pastor, a través de un líder, a través de un mensaje, en cualquiera de las formas. Su misión es avanzar para convertirse en su siervo. Lo que yo decía al principio, su misión, hermano, su misión no es humillación. Lo repito. Su misión no es humillación. Su misión es avanzar
crecer para convertirse en un instrumento útil a Dios. Y en la medida que nosotros nos sometemos, nos hacemos útiles. El día de la sumisión significa básicamente para cada uno de nosotros que hemos llegado a la posición de aceptar. Ok, yo quiero que usted note eso. Sumisión significa que hemos llegado a la posición de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, de aceptar la misión de Cristo para nuestras vidas y aceptar la dirección del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Lo entendió? Sumisión significa que hemos llegado al punto de que aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Escuchen, la voluntad de Dios, que aceptamos la misión de Cristo y que aceptamos la dirección del Espíritu Santo. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y tenemos que someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Someter nuestras vidas a la misión de Cristo. Someter nuestras vidas a la dirección del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. No necesitamos ser llamados apóstoles, profetas o maestros para encarar este llamamiento. Yo quiero enfatizar esto. Esta palabra, este llamamiento no es solamente para los líderes. Usted no tiene que tener un título de apóstol, de pastor, de profeta para asumir este llamamiento. Basta que usted abra la Escritura, abra su Biblia y podrá leer que dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, dice que nosotros, lo que dice esa Escritura es que nosotros no somos nuestros, que no nos pertenecemos, que fuimos comprados por un precio y que en nuestro cuerpo debemos honrar a Dios, que debemos someter nuestra naturaleza al propósito de Dios, a la misión de Cristo, a la dirección del Espíritu Santo. La mayoría de cristianos comprenden esto. Yo no me pertenezco, pero no siempre acompañamos esta verdad con el reconocimiento de que Jesús no se dedica solo a hacer que nos sometamos. Los propósitos más elevados de Cristo no se cumplen cuando Él se adueña de nuestras vidas o cuando nosotros le rendimos nuestras vidas, sino cuando derrama su gloria a través de nuestra vida. Voy a repetir esto. Los propósitos elevados de Dios no llegan a su plenitud, no llegan al punto pleno cuando nosotros sometemos nuestra vida. A veces creemos que de tanta enseñanza que nos han dado, bueno, tengo que someter mi vida. Hermano, el propósito de Dios no es que usted someta su vida simplemente por someter la vida. Los propósitos elevados de Dios se dan cuando Dios puede derramar su gloria y nos usa como un instrumento. Allí se cumple, o sea, esta es la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, el propósito de Dios, escúcheme, al fin y al cabo, el propósito de Dios es usarte. Ese es el propósito de Dios. Pero antes de usarte, necesita que tú sometas su vida a Él. No sé si está claro lo que digo. Voy a repetirlo porque siento que no está claro. Los propósitos supremos de Dios no se dan cuando nosotros sometemos nuestras vidas a Él, sino cuando Él usa nuestras vidas. Pero Él nunca va a usar nuestras vidas hasta que nosotros no lo sometamos. Hasta que sus propósitos no estén antes que mis propósitos.
hasta que Jesús empiece a derramar, hasta que Dios derrame su gloria en nosotros, que se está cumpliendo su voluntad. ¿Cuándo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Bueno, cuando Dios derrama su gracia, su unción sobre mí, cuando Dios empieza a utilizar mi vida de una manera sobrenatural, cuando hay una manifestación de Dios, significa hay presencia de Dios, hay gracia de Dios. Dios está siendo derramado, manifestado a través de la vida de una persona para una cosa o para otra, para evangelizar al vecino, para hablarle al hermano, para ganar al familiar. Dios empieza a usarme. ¿Cuándo me va a usar Dios? Cuando yo someto mis propósitos y los pongo debajo de los propósitos de Él. Le digo, Señor, tu propósito, tu voluntad está antes que mis planes, antes que mis propósitos. Termino diciendo esto. Jesús designó a Simón como destinado a una clara responsabilidad. Y cuando Simón respondió, el camino estaba abierto para que un hombre común entrara en la vida extraordinaria de las posibilidades de Dios. Qué lindo esto. Jesús designó a Simón. Jesús llamó a Simón, así como nos llama a ti y a mí. Y cuando Simón responde, cuando Simón Pedro somete su vida, cuando Jesús lo está llamando, lo está destinando a una responsabilidad. Y cuando Él responde, el camino está abierto para que un hombre común como tú y como yo, un hombre común, pueda entrar a las maravillosas, a las extraordinarias posibilidades de lo que Dios puede hacer. Repito eso, a las maravillosas, a las extraordinarias posibilidades de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas cosas podría hacer Dios en mi familia? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en mi comunidad? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en esta ciudad? ¿Cuántas cosas podría hacer Dios en este país? No hay nada que sea imposible para Dios. Así es. Dios podría derramar un avivamiento, una unción, un poder, podrían convertirse docenas, cientos, miles de almas, podrían sanarse enfermos, podrían los paralíticos levantarse, podrían los ciegos ver, podrían los sordos oír. Podría haber paz, podría haber bendición, podría haber provisión y abundancia. Si tan solo nosotros entendemos este propósito. Dios quiere llamarme. Dios quiere que yo avance. No solamente a un compromiso y decirle, Señor, ok, estoy aquí. Dios quiere que usted diga, sí, estoy aquí. Pero no que le diga, Señor, estoy aquí con mi agenda. Mira, quiero que hagas esto, y quiero que lo hagas así, de esta manera. Dios, que lo hagas y que la gente diga, qué carga que eres tú. Dios quiere que tú le digas, sí, Señor, yo estoy aquí, estoy comprometido contigo. Pero que también le digamos, Señor, ok, estoy aquí. Señor, pero yo pongo a un lado mis prioridades, pongo a un lado mis planes. Señor, yo quiero cumplir con tu propósito, con tu voluntad. Quiero hacer la voluntad del Padre, quiero cumplir la misión de Cristo, quiero someterme a la dirección del Espíritu Santo. Y es entonces que todas las posibilidades, las maravillosas posibilidades, los milagros, las extraordinarias posibilidades de Dios pueden llevarse a cabo.
El llamado de hoy es el mismo que Jesús le hizo a aquellos 12 discípulos, con las mismas posibilidades. Y Él nos llama a ti y a mí a escuchar, a comprender y a responder de acuerdo a Él. Termino diciendo esto. El llamado hoy es el mismo que Jesús le hizo a Simón Pedro y a los 12 discípulos. Quiero que estén conmigo. Puede hacer cosas maravillosas a través de sus vidas. Ustedes tienen el potencial. Voy a poner en ustedes mi espíritu. Voy a poner en ustedes mi gracia. Voy a poner la unción del espíritu para llenar el mundo de mi gloria, para que el mundo pueda ver la potencia del evangelio, para que el mundo pueda entender de qué se trata el mensaje del evangelio, que el evangelio no es una hablada más, el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. El llamado que Jesús le hizo a aquellos 12 para ser sus discípulos, para obrar a través de ellos, operar a través de ellos la transformación del mundo entero. Escuchen esto, escuchen las posibilidades, la transformación del mundo entero a través de esos 12 hombres comunes. El llamado hoy es el mismo. Dice, Jesús los llamó para que estuvieran con Él, para que vinieran a Él, para que se sometieran a Él, para enseñarlos, para guiarlos y llevarlos a hacer cosas maravillosas. Y uno se pone a pensar, Pedro poderoso, Pablo poderoso, los discípulos, gente ungida, echaban fuera demonios. Hermano, el mismo llamado que le hicieron a esos 12 es el llamado que Dios estaba haciéndote a ti una y otra vez. No a los líderes de esta iglesia, no a los que predicamos, a cada miembro de cada iglesia, en esta iglesia, en la otra de lado, en todas las iglesias. Dios está llamándonos. Lo que necesita es que nos comprometamos. Lo que necesita Dios es que sometamos nuestros planes y nuestros propósitos a sus propósitos. Primer nivel, día del llamado o día del encuentro. Segundo, día del compromiso. Hoy yo les he traído esta palabra. Es el tiempo de la sumisión. Es el tiempo que el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones y te está diciendo, quiero usar tu vida. Jesús lo llamó y les dijo, muchachos, ustedes 12, vengan acá. Quiero que estén conmigo. A través de ustedes yo les voy a enseñar cómo transformar, cómo impactar el mundo entero. Ustedes van a hacer maravillas. Y ellos dicen, Señor, aquí estoy. ¿Qué pasa para bajar? No, muchachos, así no es. Y cuando Jesús le está diciendo, vengan a mí, quiero usar tu vida. Tú puedes hacer cosas maravillosas. ¿Usted cree que eso se lo dice el pastor William? Claro que se lo dice, pero se lo dice a usted también. El que cree en mí, dice Jesús, cosas mayores que las que yo hice, Él hará. Amén. ¿Usted cree en Jesús? Si usted cree en Jesús, escuche, el que cree en mí, dice Jesús, cosas mayores que las que yo hice, Él hará. Hermano, eso es algo poderoso. Que usted puede hacer cosas mayores que las que hicieron los apóstoles. Eso es para volarle el pensamiento a cualquiera. Esa posibilidad, esa infinita posibilidad está en usted. Pero lo que está haciendo Jesús es llamándonos. Nos llamó, le dijo, ok, hay multitudes. Hermano, las iglesias están llenas de multitudes. Inclusive hay iglesias que llevan ese nombre. Visión de multitudes. Pero vaya a las multitudes, haga el llamamiento.
¿Cuántos están en las multitudes? ¿Cuántos están comprometidos? En las multitudes, ¿cuántos han sometido sus planes y sus propósitos a los propósitos de Dios? Pero el Espíritu Santo sigue llamando y llamando y llamando. Y hay gente que ha sido llamada una y otra y otra y otra vez. ¿Sabe qué sucede? Muy sencillo. Cuando Dios empieza a llamar, Dios te llama y te llama y te llama. ¿Sabe qué sucede? Que si nosotros no respondemos, Dios va a llamar a otro y va a usar a otro. De eso no hay duda. Dios sigue llamando. Alguien va a responder. Alguien responderá al llamado. Y de repente uno ve, yo ya había terminado, pero no sé. Yo estaba pastoreando en la iglesia y un día vinieron 3 líderes y me dijeron: pastor, queremos hablar con usted. Sí, hermanos. Pastor, es que la verdad queremos decirle que algo que nosotros no entendemos y no nos parece. Sí, dígame, hermano. Es que el hermano Juan tiene solamente 8 meses de estar en esta iglesia. Y usted lo pone a servir, y usted lo usa y lo pone a predicar. Pastor, y nosotros tenemos 5 años de estar aquí. ¿Y por qué usted le da un puesto al hermano Juan que tiene solo 8 meses? Yo le dije: hermano, no hay problema. No hay problema. Yo quito al hermano Juan su puesto que está. Pero lo quiero a usted tan comprometido y tan puntual como es el hermano Juan. Hermano, me dice mucho pago, que Dios estudio, que Dios va a usar a gente dispuesta y disponible. Dios va a usar a gente dispuesta y disponible. El día del compromiso, el día de la sumisión. Compromiso y sumisión van de la mano. Jesús llamó a 12. Jesús hoy te está llamando a ti también. Los llamó, dice, para que estuvieran con Él, para que vinieran a Él. ¿Está usted yendo a Cristo? ¿Está usted en intimidad con Cristo? Lo que quería Jesús era que por un momento sometieran sus planes. Yo sé que ellos tenían trabajos. Mire, hermano, eran pescadores, eran cobradores de impuestos. Jesús lo sabía. Jesús sabía que tenían barcos, que tenían casas, que tenían esposas, que tenían trabajo, que uno de ellos tenía un banco ahí que tenía que ir todos los días a cobrar los tributos. Pero Jesús le dijo: mira, quiero que vengas y que estés conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Ok, tengo que estar antes que tu trabajo, tiene que estar mi propósito. Antes que tu familia, antes que tu esposa, antes que tus hijos. Tienes que ponerme a mí por encima de todo ello. Hermano, así funciona. Así funciona el propósito de Dios. Y ese es el llamado que Jesús está haciendo. El mismo que le hizo a Simón Pedro. ¿Por qué le llamó a Simón Pedro? Porque Pedro era muy inteligente. Dice la Biblia que eran hombres indoctos y sin letras, gente del vulgo. Porque tenía mucha plata. No, Simón Pedro era un simple pescador. Jesús no los escogió por las características que ellos tenían. Los escogió viendo la respuesta del corazón. Eso es lo mismo que están haciendo Dios hoy en día.